Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido, y damos muchas gracias a Dios porque nos permite en esta tarde de viernes 15 de agosto de estar aquí con cada uno de ustedes, estar compartiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha protegido. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y gracias a Dios porque nos permite estar bajo la cobertura de Neuma Multimedia. Puedes tú buscarnos de esta manera en Facebook, posteriormente busca el programa Instrumento Escogido y pues aquí nos encuentras, y gracias a Dios porque nos permite continuar con esta serie de la oración. También puedes hacerlo en forma directa en la página oficial de Facebook como Instrumento Escogido, y aquí tú puedes estar escuchando diversas transmisiones de tu programa. Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque grande es su misericordia, y gracias a Dios porque vemos su mano de protección sobre nosotros, porque nosotros podemos darnos cuenta de que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas, y Él es fiel, Él es bueno, y a pesar de nosotros, Él sigue cumpliendo ese propósito y llevando a cabo ese plan divino, no solamente en nuestras vidas, sino que sigue orquestando todas las cosas para el bien de la humanidad y para poder cada una de nosotros, para cada uno de nosotros el que podamos estar compartiendo el Evangelio de Jesucristo, que a final de cuentas uno de los puntos claves para que Jesucristo venga por segunda vez es que se predique el Evangelio en todos lados, y es lo que se está cumpliendo al día de hoy. Y gracias a Dios porque nos usa como esos instrumentos escogidos en sus manos para poder llevar a cabo esta gran labor. Y gracias a Dios porque
Fíjense, si estaba leyendo aquí gracias hermanito, el capítulo de la fe, Hebreos 11. Si aquí se continuara, habría muchos que todavía estuvieran aquí en la galería de los hermanos de la fe. Y cómo, permíteme leerte de una porción hacia adelante antes de terminar el capítulo, porque empieza describiendo qué es la fe y que sin la fe es imposible agradar a Dios, y empieza desde realmente del principio de la creación, y empieza, te digo, desde la descripción de lo que es la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cómo va conforme una narrativa así, quien escribe esta carta a los hebreos, un erudito, y quien la va describiendo, la narra perfectamente, pero cómo él hace como que una pausa en el verso 32 y dice, ¿y qué más digo? Y añade otros casos, pero él continúa, o la persona que haya escrito esta carta, continúa diciendo en cuanto a esta galería de la fe. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Todo esto lo vimos con la iglesia primitiva. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Te digo, y si continuásemos aquí, muchos de los misioneros contemporáneos estuvieran aquí. Ya estuvimos hablando el orar por los obreros de la mies, estar orando por ellos. Vimos el día de ayer cómo, pues lo vimos en personajes bíblicos, el cómo nosotros lo vimos aquí de una forma palpable en la palabra de Dios, de los principales, el apóstol Pablo con su equipo de colaboradores. Y el día de hoy yo quiero que aprendamos un poquitito más acerca de ciertos misioneros que cuando yo te los nombre, tú vas a decir, he escuchado algo de este o de este otro. Y si no, ponte ahí a googlear, o investiga un poquito, porque ellos eran como tú y como yo. Batallaron, sufrieron, padecieron, pero tenían puesta la mira en Jesucristo y tenían bien en claro a quién estaban sirviendo, cuál era su anhelo, su deseo. Y ellos no volvieron atrás. Inclusive uno de ellos,
escribe el himno. Ese hermoso himno que nos narra esa historia, que por eso surge ese himno de que no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aún que le matan a su esposa ahí enfrente de sus ojos, le matan a sus hijos y él pierde su propia vida por compartir el Evangelio de Jesucristo. Y él dice, no vuelvo atrás. ¿Qué tanto estarías dispuesto tú o yo a hacer por compartir el Evangelio? Si te amenazan con poquito, con cualquier cosa, dirías, no, yo ya mejor me voy de aquí, porque no quiero que me pase nada a mí o que le pase algo a mi familia. O como te comentaba la vez pasada, de que, bueno, uno como quiera, pero las criaturas. Pues este hombre, aunque le mataron a su esposa enfrente de él, aunque le mataron a sus hijos, él dijo, no vuelvo atrás, porque él sabía en quién había creído, sabía en quién había confiado y sabía que tenía su galardón esperando en el cielo. Orar por los obreros de la mies, para que Dios envíe más obreros a la mies. Vamos a estar orando para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Padre Santo, que tú sigas enviando hombres y mujeres valientes. Ahí, Señor bendito, al pie del cañón, Señor Santo, que están dispuestos a entregar sus propias vidas, Señor, para entregar, Señor Santo, el Evangelio de Jesucristo de primera mano, Señor. Aún, Señor bendito, a expensas de su propia vida, Señor. Necesitamos hombres y mujeres jóvenes, valientes, esforzados y valientes que vean más allá, que estén dispuestos, Señor, a sacrificar todo y ver por el reino tuyo, Señor bendito, para que el Evangelio de Jesucristo sea proclamado, Señor. Es imperativo, es urgente, Señor, esta tarea. Es por eso que esta semana la hemos estado enfocando, Señor, a la oración por todos aquellos misioneros que comparten del Evangelio de Jesucristo, cualquiera que sea la trinchera bajo la cual están, por los medios de comunicación, en lugares apartados, ahí con sus familias, en lugares difíciles, Padre Santo, en lugares donde nadie se atreve, Señor bendito. Padre Celestial, hay tanta necesidad de ti que no podemos quedarnos callados, no podemos, Padre Santo, hacer como si nada sucediera y quedarnos solamente en la iglesia, en 4 paredes, alabando tu santo nombre, cuando sabemos que la necesidad está afuera, Padre Celestial. No podemos quedarnos en casa, sentados, contemplando a nuestro alrededor, sabiendo que a nuestro alrededor la gente está muriendo, sin fe, sin esperanza. Padre Celestial, cuando te preguntes a quién enviaremos, quién irá en lugar nuestro, como Trinidad, que nosotros podamos decir con confianza, heme aquí, envíame a mí. Tú eres quien llama, Señor, para poder servirte. Tú eres quien escoges, Padre Celestial, para servirte, Señor. Tú eres quien capacita, Señor. Tú eres quien respalda, Señor Santo, a quien tú deseas usar como instrumento escogido, Padre, para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Y tú eres quien va a preparar esos corazones como si fuesen buena tierra, Señor, para que tu palabra, que es como la semilla, Señor, caiga en esa buena tierra y produzca al 60 y al 100 por 1, Señor, y que dé fruto, Señor, y fruto en abundancia, Señor.
Todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Mira, uno de los personajes que te comentaba, y entre otros hay muchísimos, es William Carey, el padre de las misiones modernas. ¿Qué hizo este hombre? Vivió de 1761 a 1834. Dejó Inglaterra para ir a la India. Tradujo la Biblia a más de 6 idiomas y porciones a 29 dialectos. ¿Qué fue lo que él padeció? Enfrentó pobreza, muerte de su hijo, oposición del gobierno británico y la enfermedad mental de su propia esposa. Su porción favorita, déjame te la leo. En Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son palabras de Jesucristo. Toda esta vida de sacrificio, de entrega, de dolor, de sufrimiento y de compartir el Evangelio de Jesucristo con amor, con paciencia, trajo el fruto de miles de personas que conocieron el Evangelio y que se establecieron iglesias, y no solamente iglesias, sino también escuelas evangélicas en todas esas regiones. ¿Cómo podría Dios usarme a ti y a mí para entregar nuestro corazón y disponer nuestro corazón si nosotros nos entregamos totalmente a Él? ¿Te has preguntado en alguna ocasión? Si realmente nosotros le decimos, Dios, úsame, ¿cómo crees que Dios podría usarte? ¿Crees que realmente lo haría? O a lo mejor dices, no, es que, pues no, soy lo suficientemente apto o capaz. Yo pienso que sí. Porque como te lo decía en la oración, Dios respalda. Nada más, lo único que pide Él es un corazón dispuesto. Porque cuando es el llamado de parte de Dios, supera aún los obstáculos humanos. Podemos ver en parte de la biografía de este hombre que hubo sufrimiento, dolor, los problemas de su propia esposa, la muerte de su hijo, o sea, no fue algo fácil. No permitamos nosotros que nuestras propias limitaciones, llámale de cualquier índole, de salud, económicas, las críticas a nuestro alrededor, apaguen, opaquen o minimicen el llamado que realmente tenemos de parte de Dios. Cuando te critiquen, cuando te digan, cuando te señalen, pero ¿a poco tú? Y ponle ahí tu nombre. ¿A ti crees que Dios te va a usar? ¿A ti crees que Dios te va a permitir ir? ¿Tú crees que tú puedas hacer algo? Pero mira, ni siquiera eres tan bueno hablando, ni siquiera eres tan hábil, ni siquiera tienes tanta destreza o no tienes tanto talento o no tienes tanta personalidad. Y el enemigo es todo lo que trata de decirte, todo lo que trata de engañarte. No le hagas caso al enemigo. Si Dios es quien ya te está poniendo en ese lugar, Él te va a respaldar. ¿Va a haber dificultades? Sí las va a haber. Puede haber problemas de salud, económicos, como muchos de ellos te voy a estar nombrando. Sin embargo, siguieron ahí al pie del cañón, porque el llamado que ellos tenían sobrepasaba sus propias expectativas, sus propias limitaciones, su propia
adversidad, porque sabían que en quien confiaban era alguien mayor que las circunstancias que ellos estaban viviendo y pasando. Que todo eso, fíjate, es que el apóstol Pablo lo describe de una manera magistral, que él todo lo que vivió, y es solamente o sea, como te lo que comentaba yo ayer, es de todo lo que él padeció, dice, porque esta leve tribulación momentánea, todo lo que padeció, golpeado, latigado, apedreado y demás, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es nuestro enfoque, así, hacia adelante. El llamado que tenemos delante de Dios supera lo que podamos estar padeciendo, pasando aquí en esta tierra. Aquí hay otro hombre, Adoniram Hudson, este misionero en Birmania. Fundó iglesias, discipuló líderes y pues él también tradujo la Biblia. Su versículo favorito, déjame te lo leo. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, o sea, nada más escucha, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Te suena parecido al anterior? Haz de cuenta. Y lo escribe, ¿quién? El apóstol Pablo. Pasó 21 meses en prisión, perdió a su esposa y varios hijos por enfermedades. Y como con todo eso, existen 3,700 iglesias bautistas como resultado de la labor que este hombre hizo. Y él mismo entregó su propia vida sabiendo que como este versículo, o sea, se hizo parte de él. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea, no había un comparativo. ¿Estamos dispuestos a pagar un precio alto por la salvación de otros? ¿Realmente lo estás? ¿O quieres mejor quedarte en tu área de confort? Decir, pues mira, yo soy salvo y yo aquí estoy bien a gusto, mira, voy los domingos un ratito hacia la iglesia con el aire acondicionado y pues estoy a todo dar. Leo la Biblia, tengo mi devocional y pues ando bien a gusto. Fíjate que hace poquito me salió en esos que te salen ahí en el Facebook como recuerdos de cuando fuimos ahí a la selva Lacandona, ahí a Chiapas. Yo pensaba que había pasado más tiempo, pero fue apenas hace 4 años. Y ahí en el camino, pues en el lodazal, ahí me hundí hasta las rodillas. Andaba bien de mis rodillas y todo, pero me acuerdo ahorita nada más de eso. Y cuando ya en el último tramo fueron por nosotros en un caballo, porque fueron ya las últimas horas caminando, y pues nos salió una víbora ahí ya para pasar el último tramo, y pues gracias a Dios que el caballo no la vio, porque pues si no me hubiera tirado. Entonces dice uno, pues ¿cómo? El bañarte de botecito y todo eso, pero dice uno, no, o sea, no pasa nada, es un ratito nada más, y compartes y estás ahí, y las fotos con los niños, y cómo pues se te quedan viendo como si fuera uno por raro. Y a mí, ¿sabes qué les llamaba la atención de mí? Yo tengo rayitos en el cabello.
Y me veían así el pelo los niños, las niñas, y así como que los cabellos güeritos así como que los separaban, pues, les llamaba la atención. Pero a lo que voy es que vas y les compartes de la palabra, les hablas de Jesucristo y tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Les compartes un corito, mira, así se lo aprenden, porque están necesitados de escuchar palabra de Dios. Compartes con las mujeres y vacían su alma delante de ti, contándote sus necesidades, de lo que están pasando al momento. Y necesitan una cobertura en oración, en comprensión, en amor. Y pues te da dolor cuando ya uno pues está, ¿qué te gusta? Unos 8 días allá y te regresas y tú dices, ay, me gustaría quedarme más tiempo, pero no puedes cambiar todo un sistema o toda una comunidad. El único que puede hacerlo es nuestro Dios. Y seguir orando por ese lugar. Pero aquí la pregunta es, tú y yo, ¿qué tan dispuestos estamos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pagar un precio alto por la salvación de otros? Fíjate lo que él padeció. Pasó 21 meses en prisión y perdió, la muerte de su esposa y de varios de sus hijos por enfermedades. Nosotros no hemos padecido todo eso por compartir del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad que no? Pero el fruto, y ahí cómo se queda uno impactada cuando uno lee las Escrituras. Y es cierto lo que dice la palabra de Dios, que para que la semilla produzca al 100%, la semilla debe morir. Y ¿cómo? A mí me lo explicó un pastor retirado, pero él era laico, de una ranchería, un abuelito. Y cuando salimos ahí que fuimos a visitarles y salimos, me lo explicó, pero así de abulto, como dice uno, que dice, mira hermana, la semilla tiene que estar seca y tiene que caer en buena tierra. Y el cuidado. Pero mire, una semilla todo lo que llega a producir, pero tiene que morir. Dice, y así es nuestra vida. Dijo, yo al rato, yo ya me estoy secando, ya voy, que me estoy ya muriendo, estoy en mis últimos días. Pero lo que yo ya dejé para que se sembrara, ahí está. Y al rato va a dar fruto, al 60, al 100%, lo que cayó en buena tierra. Y yo así como que, ay, y es que sí es cierto. Y este hombre todo lo que sembró. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Orar y apoyar a los misioneros que están en lugares hostiles, y cada uno de nosotros vivir nuestra fe con firmeza en donde estemos. Tú preocupado aquí porque tal vez te corran de tu trabajo, o porque la hermana no te saludó. De veras que a veces por cosas tan insignificantes, cuando realmente hay tanta necesidad, que se ve por cosas mínimas y superfluas y tan vanas, aún dentro de las iglesias. Perdón, pero pues eso es cierto. Y cómo es tan difícil todo esto. Mira, otro de ellos, Jim Elliot. Y aquí mis respetos para su amada esposa. Porque Jim Elliot,
1927-1956. Misionero entre los Guaraní, en Ecuador. Él aprendió su idioma, buscó entrar pacíficamente a su territorio. ¿Qué fue lo que hizo? Entró pacíficamente, le dieron entrada, junto con otros 4 misioneros. Y empezaron a predicarles y todo. Cuando ya empezaron a ganarse su confianza, ¿qué crees que les hicieron? Los mataron. Así. Su porción favorita, déjame te la leo. Lucas 9:24. Y es que de qué partes de la palabra de Dios se aferraban estos hombres y mujeres valientes. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesucristo, éste la salvará. O sea, mis respetos. ¿Qué fue lo que sucedió? Los asesinaron. Y tras su muerte, su esposa, o sea, si yo hubiera sido la esposa de él, yo creo que, ¿sabes qué? Ahí se ven, yo me voy para allá a mi tierra y ya no regreso. ¿Sabes qué hizo su esposa junto con otras mujeres misioneras? Lograron que gran parte de la tribu regresaron y les siguieron predicando el evangelio a los asesinos de sus esposos. Sí, así como lo oyes. Qué grandes mujeres, o sea, de veras. Por eso, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Regresaron con los asesinos de sus esposos, les siguieron compartiendo el evangelio de Jesucristo y gran parte de la tribu aceptó a Cristo. ¿Qué estoy dispuesto a entregar por amor a Cristo? Perdonar a los que mataron a mi esposo, que les compartían la comida, el evangelio, el amor de Cristo. ¿Perdonarles? Somos a veces tan egoístas. A veces la siembra es regada con sangre, pero Dios da fruto. Como dice el texto, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Y a veces no es la misma persona, a veces es otra. Ir andando y llorando fue el esposo, llevando la semilla, y vendrá con regocijo la esposa, aunque su esposo murió compartiendo el evangelio, trayendo sus gavillas. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el evangelio de Jesucristo? Ella amó y perdonó, y se notó en lo que ella hizo. Cada uno de nosotros debemos vivir con la eternidad en nuestra mente, porque nuestra vida puede ser usada para abrir puertas al evangelio de Jesucristo. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Y mira, hablando específicamente de esta mujer, Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, continuó la misión a la tribu que mató a su esposo, viviendo, o sea, se mudó con ellos, viviendo entre ellos y sirviéndoles. No es de que iba cada 8 días, cada 15 días y ahí les predicaba como una célula de oración. No, se mudó con ellos y les servía. Por eso te digo, mis respetos para esta mujer. Ella, el dolor más grande fue la pérdida de su esposo, las amenazas de la misma tribu que le iba a pasar lo mismo a ella y la soledad, puesto que
aunque estaba acompañada de otras mujeres, pero el constante acoso y el constante, pues, saberse sola, en cierta forma, de estar ahí en medio de la tribu, sabiendo que podía ser acechada y que podía ser asesinada en cualquier momento, al igual que su esposo. Su porción favorita, ¿sabes cuál era? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo todo este sacrificio que ella hizo por el Evangelio de Jesucristo, que lo hizo con amor, con pasión, con servicio a esta tribu, los resultados que hubo fue que gran parte de esa tribu se reconciliaron entre otras culturas que eran enemigos. Fíjate, esa tribu tenía varias, como en todas tribus, tenían sus enemigos, y entre varias de esas tribus se reconciliaron. Pero aparte de eso, hubo una conversión, hubo una transformación en sus vidas por completo. Porque fue ahorita que te comentaba, de allá de la selva lacandona, que uno pues está ahí un ratito nada más, pero que realmente el problema es cultural, es de tradiciones, y que quien puede hacer nada más la obra es nuestro Dios. Y así fue en este lugar. Dios obró en ese lugar, cambiando, transformando, porque así es la palabra de Dios, es transcultural, o sea, va contra cultura la palabra de nuestro Dios. Y hubo ese perdón entre tribus y hubo esa transformación porque recibieron a Cristo en su corazón. Y hubo esa reconciliación entre otras tribus. ¿Tú y yo estaríamos dispuestos a perdonar a quien nos hizo un daño tremendo? ¿O guardaríamos eso en nuestro corazón como a que se arraigara así como raíces de amargura y dejar ahí que vaya creciendo y que nos vaya entorpeciendo en las cosas de nuestro Dios? Alguien que tú dijeras, es que me lastimó mucho. Pues bueno, a ella también la lastimaron. ¿Cómo? Matándole a su esposo. El perdón abre puertas para que el Evangelio transforme comunidades enteras. Si nos ponemos a imaginar cómo es, o sea, es que nada más ponte a pensar un poquitito. Esa tribu, van los misioneros, 4, entre ellos su esposo, se lo matan. Obviamente pues no fue así una muerte, o sea, pues se lo matan, lo asesinan. Ella se entera y que posteriormente ella decida perdonar, y no solamente eso, sino mudarse a ese lugar y servirles. Se debió notar completamente que ella les amaba. No puedes tú estar en un lugar sirviendo y perdonando y hablándoles de Jesucristo y que haya una conversión real, tanto que se reconcilien entre tribus, tanto que haya una transformación de sus vidas que sea notoria entre esas culturas, entre esas tribus, debido a estas mujeres que fueron y se mudaron ahí. ¿Cómo sería el trato de ellas en ese lugar? Con amor, con paciencia, con sabiduría,
en servicio. Se debió haber notado por completo que ellas tenían interés genuino en estas personas, no haciéndolos menos. Ay, es que hueles feo, es que, mira, no te comportas, es que todavía no tienes un cambio, es que todavía no esto, todavía no lo otro, mira, te falta esto, te falta lo otro. No, un amor constante, enseñanza constante, discipulado constante, ejemplo constante, testimonio constante, perdón constante, servicio constante, un estilo de vida. El Evangelio es el único que puede transformar comunidades enteras. Tú y yo debemos practicar el perdón radical, aún hacia quienes no lo merecen, porque estamos mostrando que somos hijos de Dios y que confiamos en nuestro Dios. Nosotros podemos ver cómo cada uno de estos misioneros, que si Dios nos presta vida y salud, continuamos a lo mejor el martes siguiente porque nos falta aquí para poder seguir con estos ejemplos, porque tú dices, bueno, los personajes en la Biblia, sí, pues ahí vienen, y a veces los vemos como si fueran casi ángeles o arcángeles o serafines, querubines, o sea, decimos, no, nada más les faltaba así como que las alas y demás, cuando fueron personas como tú y como yo. De estas otras personas que yo te estoy nombrando, te digo en qué fecha nacieron, en qué fecha murieron, qué fue lo que hicieron, lo que padecieron. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo estos hombres y mujeres de Dios padecieron, sufrieron y llevaron el Evangelio. Mira, termino con por el día de hoy. Si Dios nos presta vida y salud, continuamos el martes para cerrar ya esta enseñanza de estar orando por los obreros de la mies, y vamos a iniciar el estudio de lo que es el Evangelio, qué no es y qué sí es el Evangelio, de lo que es en la palabra de Dios, basado en la Biblia. Brother Andrew, así era conocido, y más conocido como el contrabandista de Dios, 1928-2022. O sea, si quieres alguien contemporáneo, aquí está. Él llevó Biblias a países comunistas donde estaban prohibidas. Esto es reciente, 2022. O sea, hace 3 años apenas. Él lo que padeció, sufrió, lo que él estuvo así siempre al borde de colapsar fue un riesgo constante de arresto, amenazas y persecución política. ¿Por qué? Por compartir la palabra de Dios. Su porción favorita, Apocalipsis 3:8. Y vámonos a la palabra de Dios, donde nos dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ay, es que estos textos de estos misioneros son como para ponerlos ahí en los cuadros, y cuando te sientas de que es que no puedo compartirle, no puedo, los pones ahí en un cuadro y te los memorizas y los dices en voz alta y te los repites y los haces tuyos, para decir ¿cómo que no puedo? Claro que es palabra de Dios y me apropio de esto, y claro que voy a poder compartirlo, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y si Dios les ayudó y los bendijo y fue con ellos, claro que lo va a hacer también conmigo. ¿Y cómo? De ahí, ¿cuál fue el resultado? Que millones, no una, ni 5, millones de Biblias fueron entregadas, y el fortalecimiento de la iglesia subterránea.
Tú dices, ¿cómo? ¿En nuestras fechas? Sí. En muchos países está prohibida la palabra de Dios. Y se reúnen en iglesias subterráneas, como topos, escondidos. Pero ahí, hasta esos lugares, como de contrabando, fue entregada palabra de Dios. Aquí este hombre, parte de su trabajo, de su misión, era hacer llegar esas Biblias. ¿Qué haríamos nosotros si la Biblia se prohibiera el día de mañana? ¿Qué harías tú? Decir, ay, pues de buenas que tengo varias, déjame las escondo, o déjame, hago una imprenta para estarlas reproduciendo y estarlas mandando, porque toda Biblia a partir de mañana va a ser quemada, va a ser desaparecida. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Nos conformaríamos? Oye, para las siguientes generaciones, las esconderías y dirías a las siguientes generaciones, mira, acuérdate, está escondida aquí, está escondida allá, para que la leas, la escudriñes. ¿Qué harías tú? ¿Imprimirías más? ¿La mandarías a algún lugar? ¿Qué haríamos? El valor en Cristo supera las leyes. Esas leyes humanas que a veces están erradas en muchas de las ocasiones y que cuando contradicen la palabra de Dios, como dijeron los apóstoles, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos ahorita aprovechar la libertad que tenemos para leer la palabra de Dios, compartir y vivir la Biblia. Escúchame. Ahorita debemos aprovechar la libertad que tenemos en Cristo para leer la Biblia, compartirla, vivirla. Porque cada uno de nosotros, mira, memorizarla, para el rato si la quitan, lo tienes aquí y poder compartirla. Dios sigue levantando hombres y mujeres dispuestos a dejarlo todo por su causa. Tú y yo diríamos, heme aquí, envíame a mí. El sufrimiento lejos de detener el avance del Evangelio, suele ser el terreno donde florecen los frutos más hermosos y duraderos. Te lo vuelvo a decir. El sufrimiento, lejos de detener el avance del Evangelio, suele ser el terreno donde florecen los frutos más hermosos y duraderos. Entonces, ¿qué excusa tenemos para no obedecer la gran comisión? Oremos por los obreros de la mies. ¿Para qué? Para que nuestro Dios envíe más obreros a la mies. Así es que si tú dices, hermana, es que yo quiero estar orando y todo, bueno, lo primero que tú tienes que hacer es entregar tu propia vida a Cristo. Arrepentirte y tener fe en la obra que Jesucristo hizo a favor tuyo. Y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Perdóname, Padre Santo, y hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de Jesucristo, tu santo y bendito Hijo. Amén y amén. Siempre te recomiendo, hoy es viernes, planea desde ahorita, propone en tu corazón el ir a la iglesia, asiste a una iglesia evangélica donde puedas ir a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a conocer más de Él y conocer más de su santa y bendita palabra, que puedas congregarte, tener esa comunión con los hermanos en la fe, que es lo que la palabra de Dios nos insta, nos exhorta,
Así es que te invito a que leas la Biblia, a que vayas a la iglesia y a que ores, platiques con Dios. Entonces, porque ahora eres un instrumento escogido en manos de Dios y necesitas alimentarte de la palabra de Dios, congregarte para que crezcas espiritualmente. Así es que esa es la invitación. Recuerda tu programa Instrumento Escogido, los horarios de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, te manda muchos saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Y como te comentaba, si Dios nos presta vida y salud, el martes vamos, yo pienso ya culminar la oración por los obreros de la Mies, y continúa orando por nosotros, por tu programa Instrumento Escogido. Así es que, pues, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por esta decisión que tú tomaste, y ahora sí, podemos estar intercediendo por todos aquellos obreros para que Dios envíe más obreros a su mies. Oramos para despedir el programa y mando saludos a las personas que están conectados. Mi hermana Tita Maltos, Enrique Altamirano, saludos a mi hermana Jessie Torres, Nelly Naro Watson, Elianeli Saucedo, María de los Ángeles Saucedo, que Dios me los bendiga. Y pues saludos y bendiciones. No veo a alguien aquí más, pero una disculpa de antemano. No soy la administradora de la página, pero les mando muchos saludos. Reciban un cordial abrazo y saludo de parte de su servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo. Saluditos a cada uno de ustedes, y si Dios nos presta vida y salud, el martes nos estaremos saludando. Recuerden congregarse en una iglesia evangélica para que crezcan en su vida espiritual. Oramos para despedir el programa. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque grande es tu misericordia. Padre Celestial, sigue, Padre Santo, enviando obreros a tu mies. Señor, esforzados y valientes, Señor Santo, esos obreros, Señor, que estén dispuestos a ir. Tú solamente quieres un corazón dispuesto, Padre, para que te honre, Señor Santo, y tú le vas a respaldar, Señor, en todo aspecto, Señor, para que la obra tuya, Señor, el Evangelio de Jesucristo, Señor, tu nombre sea glorificado, Padre, y tu palabra, Señor Santo, sea revelada, Señor, a las naciones. Gracias, Padre, por tu amor, Señor, y por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Dios me los bendiga. Saludos hasta el martes, si Dios quiere. Bendiciones. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.